Antes de ver el vídeo, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún vídeo que suba. Muchas gracias. Ubicado al noreste de África y con casi toda su totalidad consumida por el desierto del Sahara, Egipto es un lugar mágico y lleno de misticismo, repleto de leyendas, historia, cultura y misterio que más de uno ha deseado visitar. Hoy no hablaremos de lo que es, lo que vemos y la historia que admiramos gracias a su conservación a través de los años. Hoy toca hablar de lo que fue, de una parte de la humanidad donde cualquier cosa te puede sorprender si no vas preparado. De los siglos de la historia abarcados desde la prehistoria a los primeros registros íntegros del 3100 a.C. y de todo aquello que se omitió en los libros de historia por resultar desagradable. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque I Got You Destroys presenta 9 datos perturbadores del antiguo Egipto. Número 9. Iniciamos con un tema que puede resultar desagradable para muchos. Para los egipcios, el semen era sagrado, pues representaba el método de reproducción y fortaleza del imperio e iba ligado al dios Atum, cuyo nombre significa el que existe por sí mismo. La razón por la que ambas cosas vayan de la mano, por más diferentes que suenen, es que se cuenta que Atum nació de la nada. Posteriormente se masturbó y de su semen surgieron los dioses que le ayudarían a gobernar. Debido a que los faraones tenían linaje de Dios y su conexión divina era similar a la de los animales, creyendo que entre ambos era más fácil comunicarse y pedir favores a los dioses, y estos accederían a través de ellos, el faraón en turno debía hacer una ceremonia en el río Nilo una vez por mes, donde invocaban al dios Atum, agradeciendo la bendición y abundancia a través de los restos de su semen en tierra. Acto seguido, el faraón rezaba y se masturbaba en la orilla, dejando caer su semen al agua y con cuidado de que no cayera nada en la orilla, pues Atum a través de él aseguraba la fertilidad de la tierra y la abundancia del río. Una vez que terminaba, el resto de los invitados hacían lo mismo. Cabe resaltar que las personas se bañaban en ese río, usaban el agua para consumo y siembra. Número 8. Algo bastante conocido es que, con la intención de mantener un buen linaje, así como la pureza de la sangre, los reyes y faraones de los tiempos antiguos permitían el matrimonio entre familiares, pues era mucho más sencillo de esa forma poder asegurar que no solo el poder se quedara en la familia, sino que los dioses, en caso de los egipcios, les escucharan y concedieran lo necesario. Pero debes imaginar y ser consciente de algo. Muchas veces los matrimonios eran arreglados, causando con eso infelicidad y problemas durante estos mismos, además de ser bastante confusos. Un ejemplo son los matrimonios de Cleopatra. Ella se casaría 5 veces, 3 de ellas con familiares, 2 sus hermanos y el último su padre. Su papá era el hermano de la madre de su mamá y al mismo tiempo fue su padre, tío abuelo, esposo y suegro. Número 7. Los egipcios solían vivir su duelo de manera distinta a como lo hacemos en la actualidad. Un ejemplo bastante notorio es que para ellos el color blanco representaba el luto, contrario a lo que actualmente usamos. El negro representaba la suerte y la abundancia, pues era su referencia para saber si había una gran cosecha. Cuando el río Nilo se veía de ese color, significaba que tenía consigo limo, y el que el río lo arrastrara significaba que había aumentado su tamaño. Un ejemplo bastante curioso es que, al morir un animal querido por la familia, de cualquier especie, normalmente se depilaban la cabeza, ya fuera de manera parcial o completa, al igual que con la muerte de un familiar. Aunque esto no les afectaba mucho, porque era común hacerlo por las plagas de piojos y pulgas, y el gusto por usar pelucas. En cambio, al morir un gato, los egipcios se rasuraban las cejas y no las dejaban crecer, al menos por 7 días. Número 6. ¿Quieres saber si un retrato en pintura, grabado o estatua fue hecho con la persona viva? Los artistas diseñaban especialmente las obras con máximo detalle, pero para poder representar la época en la que se hizo, marcaron diferencias. La primera de ellas es que si el faraón al que se le rinde homenaje estaba vivo, era representado con una barba larga y recta, así como el pie izquierdo y en ocasiones mano sobresaliendo del cuerpo, ya que ésta representaba la línea de la vida al estar del mismo lado del corazón. En su defecto, si éste estaba recto o de brazos cruzados, era porque ya había muerto.
Como dato curioso, Cleopatra era representada algunas veces con barba por cuestiones metafóricas. Número 5. Queda claro que la población del antiguo Egipto es misteriosa e indescifrable. Tanto es así que muchos de los papiros y grabados que tenemos en nuestro poder como cultura actual han sido imposibles de descifrar, dejando solo la idea de lo que quizá se quiso transmitir, pero manteniendo en todos la duda de lo que en realidad pasaba, decían o registraban. Por suerte hay cosas que sí se lograron descifrar, dando detalles muy bizarros y extraños de su vida en aquellas épocas. Para algunos médicos es increíble que aquellos pudieran hacer cirugías exitosas con un riesgo de muerte menor que en cualquier otra civilización de la época. Como para expertos, que ellos tuvieran conocimiento como de tuberías, construcción, astronomía y arquitectura. Hay registros médicos que fueron acertados a su manera en la época con lo que actualmente funciona. Un ejemplo de avances médicos fueron que los egipcios podían detectar enfermedades como el cáncer, hacían pruebas de embarazo, practicaban abortos, tenían anticonceptivos, curaban infecciones con pan e incluso hacían prótesis de madera. Pero no te dejes llevar, esto no significaba que ellos supieran tantas cosas como actualmente. Ellos también tenían creencias sin fundamentos más que la comparación. Ellos creían que los hombres, al igual que las mujeres, podían menstruar, así como lo oyes, pero lo contrario a lo que te podías estar imaginando. La sangre no salía de manera similar a las mujeres. En aquellos días era bastante común que las personas enfermaran sin saberlo de esquistosomiasis, transmitida por la mezcla de desechos fecales en agua potable o directamente en alimentos. Los síntomas eran inflamación de vientre, cólicos, fiebre, cansancio y sangre en la orina. Al tener similitudes con los síntomas menstruales y que esta enfermedad era solo incómoda, ellos asumían que un hombre también reglaba y no era mal visto. Incluso se hacían una especie de protectores, doblando varias capas de tela como si fuese una toalla menstrual. Número 4. Para los egipcios era importante tener un control natal óptimo y un registro de los hijos por familia. Lamentablemente, como en esta época todo era muy precario, para la mayoría de la población, las infestaciones de insectos como zancudos, moscas, larvas y langostas eran algo bastante común. Ellos llevaban enfermedades y terminaban con la vida de los menores en las casas. Trataban de no tenerlos, pues sabían que si no tenían un buen estatus no le darían una buena vida al bebé. Ojo aquí, Latinoamérica. Fueron desarrollando diferentes métodos anticonceptivos que iban desde el uso de aceites hechos con hojas que simulaban un corazón que resultaba en una reacción alérgica del cuerpo, pasando por que el hombre se untara durante horas antes aceite puro de cebolla en el nepe, haciendo que no solo fuera menos fértil, sino que tuviera un color y forma más agradable, hasta terminar porque las mujeres se vertieran en el útero con ayuda de un embudo, una mezcla de hierbas aromáticas, plantas y excremento de cocodrilo. No se ha comprobado que alguna de estas fuera realmente anticonceptiva ni que cumpliera alguno de los propósitos mencionados, así que no intentes usarlos. Número 3. Cleopatra es la mujer egipcia más representada y conocida de la historia. Ella tomaría el puesto de líder después de la muerte de su padre Ptolomeo XII en el año 51 a.C. Pero el que subiera ella al trono no era una coincidencia y orden dejada por su padre. Antes de poder hacerlo, asesinó a todas sus hermanas, una por una, con la ayuda de venenos de diferentes animales. Después se casó con su padre y se dice que ella lo envenenó cada que tomaba vino. Como dato curioso, los egipcios son representados con cuerpos atléticos, pero la realidad es que líderes y familias reales solían tener sobrepeso por su tipo de alimentación. Más tarde, al morir y que su padre declarara a su hermanastro mayor como sucesor al trono, ella se casaría con él. Fue entonces que mantuvo un amorío con Julio César, al que asesinarían por su culpa. Ella se mostró digna y sin ningún tipo de dolor. Posteriormente le impediría que tuviera un hijo y que éste fuera el siguiente gobernante de Egipto, pero su hermanastro no accedió, por lo que ella lo asesinaría también. Más tarde se casaría con su hermano menor, que moriría de una caída por el templo de Ra, en donde ella fue la única testigo de lo ocurrido. Para terminar, conocería a Marco Antonio, el único hombre que la lograría conquistar y domar con sus propios medios, y por lo cual posteriormente se suicidaría. Muchos rumores corren alrededor de su muerte, desde que usaba la sangre de los sacrificios para su piel y maquillaje, hasta que se bañaba únicamente con leche de cabra para mantener su piel tersa.
Lo que es cierto es que ella era una mujer cuidadosa con las palabras, más lista que cualquiera de su familia y con gran habilidad para hacer negocios y despistar enemigos. Se dice que, a pesar de ser bastante vanidosa, de gustar usar pelucas y maquillaje todo el tiempo, escancias hechas especialmente para ella y joyas, no tenía atractivo físico, al contrario de lo que todos creían. Ella era una mujer poco agraciada, pero con un enorme carisma y gran conversación que la hacían atractiva a los hombres. Uno de sus oscuros secretos era que ella fue bastante activa sexualmente. Esto no era mal visto en aquella época, pues las parejas se casaban para formar familias y se reproducían con cualquiera que tuviera lo que buscaban. De esta forma, no debería ser sorpresa el que te diga que en el templo de la diosa de la fertilidad se realizaban orgías sagradas para conseguir tener bebés entre la misma familia real. Esta práctica se realizaba en el pueblo a su manera y en época de siembra para asegurar abundancia, pero Cleopatra rompería el círculo sagrado del acto, haciéndolo por placer cada que tenía oportunidad y con quien tuviera y pudiera. Se dice que ella violaba a sus esclavos y aquellos que ponían algún pero o la intentaban traicionar eran sacrificados. Ella tuvo 4 hijos y en agosto se celebra su derrota y muerte. Número 2. Bien dicen que las malas mañas nos han perseguido por siglos y este es un ejemplo. La necrofilia. Los egipcios solían cuidar a capa y espada las tumbas de sus mujeres más bellas después de morir, haciendo uso de distintas técnicas para evitarla, pues era bien sabido que tanto sacerdotes como conocidos y algunos amigos lejanos, al morir, buscaban la tumba en la que la joven reposaba y profanaban el cuerpo. Una de las técnicas que utilizaban era dejar el cuerpo en algún lugar húmedo por la noche y con el sol directo en el día, esto para facilitar la descomposición del cuerpo y al hacerle la preparación del entierro, este ya estuviera algo avanzado. Otra de las opciones que tenían era tener una sirvienta de confianza pasando las primeras semanas de la muerte acompañando su cuerpo en la tumba, rolando tiempos con su madre y hermanas en caso de tenerlas, pero también podían ser cuñadas o sobrinas. La práctica menos usada, pero de la que igualmente se tiene registro, era colocar trampas alrededor y al interior de la tumba. Una vez capturado, el curioso o culpable era sometido a torturas por parte de los familiares hasta que moría, siendo también condenado a que sus restos se tirasen en una fosa común sin ofrendas a su alrededor para la siguiente vida. Número 1. Al igual que muchas religiones conocidas del pasado, los egipcios practicaban sacrificios religiosos con tal de mantener a los dioses contentos, pero esto no era todo. Ellos manejaban 3 tipos de sacrificios en su época. Primero, eran los sacrificios de enemigos y como forma de castigo a criminales. Cuando un criminal era atrapado después de sus actos, se convocaba a una reunión donde sacerdotes y faraón decidían el castigo dependiendo de sus actos. Normalmente eran torturados y puestos en libertad después para que aprendieran la lección. Se les infligían castigos como golpes con varas flexibles que causaban que la piel se abriera por lo delgadas que eran, y la sensación más aceptada era la de miles de cortes de papel por todo el cuerpo. Si el criminal no entendía y volvía a atacar, se le infligían castigos de muerte, tales como colocarles piedras dentro de un saco y mientras éste se encontraba atado de manos y pies en el haco, se le amarraban a sus piernas dejándolo caer en el río y sacándolo al pasar 3 días. Otro castigo era el ser quemado vivo, en donde tenía la oportunidad de gritar piedad y disculparse por sus pecados, pero no sería perdonada su vida. Otra poco común pero que era infringida en cualquiera que realizara traición era la de obligar a la persona a suicidarse por herir su imagen, la de su familia, ancestros y conocidos, limpiando el comienzo de su siguiente vida con su propia sangre, dejando ver a los dioses que tenía un poco de honor y pudiera acceder a hacerle un juicio justo. La segunda forma de sacrificios eran los religiosos, donde personas elegidas bajo situaciones específicas como el haber nacido en año abundante o con alguna deformidad, eran atados en una cámara ritual donde 2 sacerdotes eran encargados de hacer todo mientras el faraón oraba en su templo. Normalmente la persona elegida era atada a una piedra sentado con las piernas abiertas. En medio de ellas se colocaban jarrones y vasijas que cuidadosamente cambiaría uno de los sacerdotes cada que fuera necesario, mientras que el otro se encontraba parado a su espalda y cortaba lentamente el cuello del sacrificio, uniendo sus gritos con los cánticos de ambos sacerdotes. No se sabe a ciencia cierta para qué o quién iban dirigidos los sacrificios, como tampoco el qué se hacía con los jarrones llenos,
pero se dice que ahí nació la leyenda de cómo se mantenía joven Cleopatra. La tercera y a mi parecer más cruel razón era demostrar el amor. Así como escuchaste, el faraón o líder de poder tenía sirvientes fieles. Al ver llegar la hora de su muerte, agradecía a todos sus sirvientes y elegía a los más fieles y apegados a él para que al morir fueran sacrificados a su lado y enterrados junto a él. De esta forma aseguraría darles una vida tranquila y compartir sus lujos en la siguiente vida de nuevo con él. ¿Qué te pareció el vídeo? ¿Cuál fue la situación más perturbadora que descubriste sobre el antiguo Egipto? Muchas gracias por haber visto el video, ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, los puedes ver en pantalla, les encuentras en la descripción. Por mi parte eso sería todo, yo soy Aiko Yotis Voice, tengo los mejores seguidores, no creen ustedes, muchas gracias.